Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, que nos amas, en este último tiempo que determinaste, nos perdonaste todos nuestros pecados con tu sangre preciosa eternamente. Y Señor, que nos salvaste gratuitamente, te damos gracias por esta gracia. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu sangre preciosa, estamos reunidos ante tu palabra, alabando tu gloria y tu gracia, aprendiendo tu palabra. Y gracias por permitirnos la Santa Comunión con el Señor, la comunión santa. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora. Cuídanos con tu mano misericordiosa y renueva el corazón de cada uno con tus palabras y gracia. Y el Espíritu Santo. Y guíanos para que el resto de nuestra vida no vivamos en la vergüenza, avergonzados, como hijos tuyos. Muchas iglesias que están en todo el mundo y los hermanos que están predicando el Evangelio a pesar de muchas dificultades. Llénalos de tu poder y de Espíritu Santo y gracia y tu palabra, para que sigan predicando el Evangelio con el valor, guiando a muchas almas perdidas ante ti. Llena a todos los que predican tu palabra, todos los evangelistas, y del poder del Espíritu Santo a cada uno también que está enfermo y débil, para que podamos vivir digno de ser tus hijos el resto de nuestra vida. Ayúdanos con tu mano misericordiosa para que ninguno de nosotros se pierda y danos la palabra que necesitamos en cada momento y enséñanos el camino por donde debemos andar. Enséñanos en esta hora la santa palabra y lo que debemos hacer mediante la palabra de Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia, 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 16. Les leo yo. Capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Solo este versículo. Hoy me gustaría hablarles del pecado más grande que podemos cometer los cristianos. Y no es cómodo hablar del pecado, pero aún así tengo que hablar de ello. Aquellos que no creen, sabemos que no hay ningún pecado moral cometido en esta vida, en la carne, que no pueda ser perdonado por el amor y la gracia de Dios. Sin embargo, en San Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado de no creer en el Hijo de Dios, es decir, la gran gracia de Dios, el pecado de no creer en la gran gracia que nos salvó al sacrificar a su unigénito Hijo, no puede ser perdonado.
Ser condenado se refiere a que es juzgado, ¿verdad? El mayor pecado es no creer. Y si vemos en San Juan capítulo 8 versículo 11, la mujer que fue sorprendida en adulterio, en ese momento los judíos cogieron piedras y dijeron a Jesús, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Para, para probar a Jesús, ¿verdad? Si dice que no la maten, será pecado contra la ley de Dios, y si dice que la maten, será pecado contra la ley romana. Porque sea cual sea el delito, nadie puede matar a alguien sin el juicio de un juez enviado desde Roma. Por eso lo hicieron para que atrapara a Jesús, ¿no? De una forma u otra. Pero Jesús ya lo sabía todo. Por eso Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, las personas que parecía que tenían la piedra, ¿no? Y iban a lanzar la piedra en cuanto hable Jesús, uno a uno se retiraron. Desde los mayores hasta los jóvenes, debido a que los mayores habían cometido más pecados por cuanto habían vivido más, ¿no? Y todos se sintieron culpables y se fueron todos. Ahora solo quedaba Jesús. Y esta mujer debió haber cerrado los ojos, ¿no? Preparada para ser apedreada. Pero estaba todo tranquilo. Y Jesús preguntó a la mujer, ¿dónde están los que os te acusan? ¿Ninguno te condenó? Entonces cuando miró a su alrededor no había nadie y dijo, ninguno, Señor. Entonces el único que puede juzgar a esa mujer es el Señor. Y él podría decir, yo no tengo pecados, así que cierra los ojos y apedrearla. Sin embargo, debido a que Jesús vino a salvar a los pecadores, le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas palabras, ¿no? Ni yo te condeno, significan cargaré con los pecados que has cometido para que no vuelvas a pecar más. Y después de que seamos salvos, no debemos cometer los pecados morales que cometimos en el pasado. Por supuesto, las personas que han sido salvas y nacidas de nuevo aún también pueden pecar debido a su vieja naturaleza que aún no ha cambiado. Pero no digo que esté bien pecar, pero si lo haces, habrá un castigo importante de parte de Dios. En el capítulo 12 de Hebreos dice, porque el Señor al que ama, ¿no? No golpea a los hijos de otras personas cuando hacen algo malo, pero sí golpea a su propio hijo. Por eso, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nos disciplinará de muchas maneras. Y si has engañado a otros, serás engañado varias veces. Y si has causado daños materiales, sufrirás pérdidas aún mayores. Y tanto en tu corazón como en tu vida, ¿no? Y a veces un padre puede hacer algo mal y el niño puede ser castigado. Cuando David pecó, murió el hijo que había dado a luz. En cualquier caso, si un cristiano salvo comete un pecado, Dios no lo perdona. Por eso impone allí la disciplina adecuada. Sin embargo, aunque haya disciplina, los que verdaderamente sean salvos no serán destruidos. Entonces, dicen, hay castigo pero no hay destrucción, por lo que está bien pecar con moderación. Ni hablar. Ahora que somos salvos y obedecemos, las bendiciones que Dios nos dará son enormes. Y los cristianos deben vivir adecuadamente como hijos de Dios. Sin embargo, hay pecados que los cristianos nunca deberían cometer. Aparte del pecado moral, hay pecados mayores que los pecados morales.
En Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los cristianos saben hacer el bien. Lo bueno, el bien, es, si vemos desde el versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Si es la voluntad de Dios, los cristianos viven, y si es la voluntad de Dios, también mueren. Ya sea que vivamos o moramos, hacer la voluntad del Señor es lo que los cristianos debemos hacer. Sin embargo, dijo que tratar de vivir de acuerdo con los propios pensamientos, en lugar de hacer la voluntad de Dios, es un pensamiento malo. Y jactarse de nuestras soberbias es malo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El bien que hacen los cristianos es hacer la voluntad de Dios. Y es pecado que la gente en este mundo haga cosas malas y perversas. Sin embargo, incluso si los cristianos no hacen cosas moralmente malas, no hacer el bien es pecado. En otras palabras, conocer la voluntad de Dios pero no hacerla es pecado. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Porque me es impuesta necesidad, ser obligado, ¿no? A hacer algo. Es algo que se debe hacer. Puede haber cosas en nuestras vidas que podemos o no podemos hacer, pero hay algunas cosas que se deben hacer. Se dice que es algo que hay, ¿no? Que hay necesariamente, ¿no? Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es algo que debe hacerse, es algo que hay que hacer sí o sí. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio, ¿no? En otra traducción dice, si no predico el Evangelio, me vendrá de gran desgracia. Así dice, ¿no? Entonces, ahora el pecado de no predicar el Evangelio. ¿Qué es lo más bueno que puede hacer un cristiano? Dar comida a los hambrientos, ayudar a los enfermos, a recibir tratamiento y ayudar a los débiles. Todas esas cosas son cosas buenas. Pero el mayor bien es permitir que los pecadores destinados a ir al infierno se salven testificando de la gracia de Dios. Por eso en Filipenses capítulo 1, versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después de ser salvo, uno no vive una vida de fe solo, sino en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los que son salvos hacen la comunión dentro del Evangelio. Y ahora no estoy solo yo, no soy yo solo quien ha sido salvo, sino también tengo hermanos y hermanas que han sido salvos juntos, un Dios y un Padre, un hermano y una hermana, ahora personas que tienen la misma fe, ¿no? La misma esperanza y el mismo propósito de vida, y entre aquellos que tenemos comunión juntos, Dios también está ahí. La comunión ha comenzado. Y luego dijo, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que hizo el Señor entre aquellos que tenían comunión fue que comenzó una buena obra. La buena obra. Buena obra que Dios quiere hacer. En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a este mundo y originalmente Jesús no era un hombre como nosotros, sino que es igual a Dios, pero apareció en forma humana y vino a salvar a los pecadores. Y al mismo tiempo, antes de realizar la obra de salvación, la vida de Jesús se convirtió en un ejemplo para todos los santos que serían salvos más tarde.
Por eso dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, lo que significa que aquellos que son salvos ahora tienen el Espíritu Santo. Permitió la unción del Espíritu Santo como a los salvos, ¿no? Y Jesús hizo el bien. ¿Qué es el bien? Él sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanar el alma oprimida por el diablo es el bien más grande. Y ahora el bien más grande que puede hacer una persona salva es dar el Evangelio a las almas que han muerto en pecados y transgresiones, para que puedan ser salvas y ayudarles a vivir una vida digna como hijos de Dios. A ayudar a vivirles bien como hijos de Dios. Entonces la buena obra que hizo el Señor está ahora entre nosotros los salvos. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice, ¿no? Y todos los oprimidos por el diablo. Salvar a los que están siendo arrastrados a la destrucción es la obra más buena. Y hacer las buenas obras es la obra más preciosa que Dios nos ha encomendado. Pero el pecado de no hacer esa buena obra, es decir, salvar las almas de las personas predicándoles el Evangelio, no hacerlo es el pecado, ¿no? Y el apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque eso es algo que no se debe no hacer. Era algo que debía hacerse, pero él dijo con mucha fuerza también, ay de mí si no anunciar el Evangelio. En otras traducciones dice que seré desdichado si no anuncio el Evangelio, dice, ¿no? El castigo. Los cristianos deben saber que incluso si viven una vida moralmente buena, el pecado de no predicar el Evangelio es el pecado más grande que un cristiano puede cometer. Diciendo, la evangelización la realizan los pastores, evangelistas, misioneros y demás. ¿Qué tipo de trabajo debería hacer un miembro normal como nosotros para difundir el Evangelio? Pero no, no es así. Jesús pronunció muchas veces el mandato del Señor, ¿no? Que dice predicar el Evangelio. Antes de ascender al cielo, también en San Marcos capítulo 16, versículo 15 dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicar el Evangelio no es una responsabilidad que solo los apóstoles tengan. Esta es una responsabilidad dada a todos los cristianos. Si vemos en Hechos capítulo 8, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿no? ¿Y quién son salvo los apóstoles? Los miembros normales, ¿no? En lugar, ellos fueron dispersados, ¿no? Y en vez de evitarlos por miedo a ser atrapados y asesinados, predicaron el Evangelio a donde quieran que iban. Y si seguimos viendo Hechos 8, los miembros normales, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se les dijo que predicaran el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, pero se reunían solo en Jerusalén. ¿No? Y así como cuando en una casa se prende un fuego y cuando lo tocas saltan las chispas, ¿no? Y sale volando y se extiende, así estalló una gran persecución en Jerusalén y estos santos difundieron el Evangelio donde quiera que iban y el Evangelio se difundió en muchas áreas en poco tiempo. Por eso, para aquellos que han sido salvos, su salvación es la más preciosa. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, una salvación tan grande, ¿no? Si descuidamos una salvación tan grande. Las personas que no son salvas descuidan esta salvación porque no saben cuán grande y preciosa es. La ignoran. Por eso, ¿cómo escaparemos del juicio? Los que han sido salvos saben cuán grande y preciosa es la salvación que han recibido. ¿Por qué? Porque es lo más grande y sorprendente que Dios ha hecho. Y Dios sacrificando a su Hijo unigénito para expiar nuestros pecados y salvar nuestras almas es una obra mucho mayor que la obra de Dios creando y gobernando este universo con su palabra y poder. Y no hay nada en la historia de la creación que no pueda hacerse mediante la palabra y el poder de Dios.
Pero al gobernar la historia humana hay una cosa que ni siquiera Dios puede hacer, ni siquiera con su palabra y su poder. Ni siquiera Dios puede salvar las almas con su palabra y su poder. Porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Y dado que Dios es un Dios justo, la justicia debe juzgar y destruir la paga del pecado. Sin embargo, si Dios simplemente perdona y salva incondicionalmente a los pecadores, entonces Dios no es un Dios justo. Por eso tienes que pagar por tus pecados del lado de Dios. Si una persona quiere pagar por sus pecados, tiene que ir al infierno. Entonces, ¿qué debe hacer? Tuvo que enviar a su único hijo en forma de hombre y morir en la cruz como ofrenda por el pecado, cargando con los pecados del mundo entero. Tiene que derramar la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, ¿qué es lo más grande que ni siquiera Dios puede hacer a menos que su hijo unigénito muera? Se trata de salvar a los pecadores. Sin embargo, los no creyentes son indiferentes y descuidan tan grande salvación porque no saben que cualquier pecado es perdonado y que Dios hizo un gran sacrificio e incluso sacrificó a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores. Pero la descuidan, esta tan grande salvación, y la ignoran. Y dijo, ¿cómo escaparemos? Hemos recibido esa gran salvación nosotros. Sin embargo, por mucho que sepas que tu propia salvación es grande y preciosa, también debes considerar la salvación de las almas de otras personas como grande y preciosa. La obra más grande que hace Dios es salvar a los pecadores. Con ese propósito Jesús murió en la cruz y resucitó. Sin embargo, en el capítulo 20 de San Juan, después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y dijo, paz a vosotros. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envió a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado para salvarnos a los pecadores. Por eso un hombre, Jesús, murió por todos los pecadores, derramó su sangre y perdonó sus pecados para siempre. Y el Jesús resucitado reveló que Él era el Cristo, y el Jesús resucitado durante 40 días. Y lo último que dijo Jesús fue, como me envió el Padre, ¿no? Jesús completó la obra que el Padre le envió a hacer al morir en la cruz, pero lo que eso significa es que yo también te envío. Esto significa que Dios ha enviado para decir la verdad de lo que el Señor ha logrado a todos los que han sido salvos, para que la gente reciba la salvación, ¿no? Por eso, si miramos en Romanos capítulo 10, versículo 14-15, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Hijo unigénito de Dios es el gran libertador de la redención. Y Él cumplió la historia y nos salvó, pero si no lo predicamos nadie se salvará. ¿Quién lo difundirá eso? Jesús, que murió y resucitó, realizó la obra de la salvación. Y después de su partida vino el Espíritu Santo. Por eso, en el capítulo 15 de San Juan, Jesús dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo da testimonio de lo que hizo Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo que difunde el Evangelio desde Jerusalén hasta en lo último de la tierra. El Espíritu Santo no obra en el aire, sino que obra a través de aquellos que han sido salvos primero. Y los que son salvos han recibido el Espíritu Santo. Y gracias al poder del Espíritu Santo, ahora estamos difundiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor nos ordenó difundir el Evangelio. Sin embargo,
El apóstol Pablo también fue un hombre que al principio persiguió a los creyentes en Jesús y cuando apedreó a Esteban hasta matarlo, dio un voto y persiguió a los creyentes en Jesús para atraparlos y matarlos. Pero Jesús después salvó a Saúl, ¿no? Derribándolo. Por eso Saúl se convirtió en Pablo y entonces se convirtió en el apóstol de los gentiles. Por eso el apóstol Pablo tuvo que cumplir la gran misión que le fue encomendada desde el día en que fue salvo hasta que se fue a Roma a predicar el Evangelio y fue decapitado. Para difundir ese gran ministerio, ¿no? Para difundir el Evangelio, él tuvo que hacer de todo. Él estuvo desnudo, hambriento, sin poder dormir, sin poder comer, en frío, temblando, encarcelado muchas veces, golpeado innumerables veces, casi asesinado muchas veces, apedreado hasta la muerte, desechado, pero luego regresó a vida y predicó. Y al mismo tiempo el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado hasta la muerte para salvarnos. Y desde el día en que fue salvo el apóstol Pablo fue a Roma después y predicó durante 2 años hasta que fue decapitado y murió. Hasta que murió, ¿no? Solamente para predicar el Evangelio. No solamente Pablo, sino que Pedro también, y los apóstoles y la iglesia primitiva también predicaron del Evangelio juntos. Por eso los cristianos salvos deben saber que ahora son testigos de Cristo, de Cristo. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Dado que las personas de todo el mundo son pecadores destinados a ser destruidos, debemos difundir la verdad sobre lo que Jesús ha logrado, para que puedan ser salvos ellos también. Esa es la misión más grande que debe realizar un cristiano. Sin embargo, el pecado de no predicar el Evangelio es el pecado de abandonar el mandamiento más grande y solemne del Señor. El pecado de desobedecer el mandamiento. En Jeremías capítulo 48, versículo 10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Estas son palabras verdaderamente aterradoras. Una persona que descuida la obra de Dios significa que no lo hace. Significa que es un perezoso. Significa descuidarlo. Entonces será maldecido. Las personas deberían hacer la obra de Dios, ¿no? Pero puede que la descuiden, ¿no? También. En el pasado los profetas y apóstoles predicaban el Evangelio así, hasta morir. Y ahora, en los últimos tiempos, los que hemos sido salvos, decimos, bueno, aunque yo no predique, cuando llegue su momento, pues ya recibirán la salvación, ¿no? Y aunque no sea yo, los pastores, evangelistas y todos los misioneros están ahí predicando y evangelizando. Dicen esto. Por supuesto, aunque no lo prediques tú, alguien más lo hará. Sin embargo, no se puede evitar el pecado de no transmitir el pecado. Por eso debemos entender que el pecado de no predicar el Evangelio es el pecado más grande de desobedecer la palabra del Señor. Si nos fijamos en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 2, estas son las últimas palabras que el apóstol Pablo le envió a Timoteo antes de morir. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No hay otro mandamiento más severo que este. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Si la situación para la evangelización es buena o no, no importa. Hay que predicar. Y esto
no solo se lo da a los apóstoles, sino también a todos los cristianos. La responsabilidad puede ser más grande o más pequeña, pero la misión es la misma, el ministerio. Por eso, no predicar el Evangelio es un pecado que abandona el propósito de la vida cristiana. Es el mandato más grande en la tierra que el Señor ha dado a los cristianos. La misión más grande en la tierra que el Señor ha dado a los cristianos. Y es decir, el propósito de la vida de los cristianos. Y en Salmos capítulo 116, versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Los que son salvos por Cristo, ¿no? El unigénito Hijo de Dios, que fue juzgado y murió por nosotros. Esa gracia, toda esa gracia, ¿no? Para salvar a un pecador como yo, cruzó las estrellas ahí desde lo alto y vino a esta tierra baja y humilde y murió en nuestro lugar por pecadores miserables como nosotros. Es el maravilloso amor y la gracia de Dios lo que no podemos imaginar con nuestra mente. Pero es una verdad clara, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová? Si una persona que ha recibido una gracia tan grande vive sin pensar en pagar, ¿no? Devolver la gracia, es un gran pecado eso. Mis padres me dieron a luz, me criaron, me enseñaron, y ahora después de criarme, hay personas que les dicen a sus padres, ¿no? ¿Qué habéis hecho por mí? Y son hijos ingratos, ¿verdad? Es una completa traición a la gracia de los padres. Si nos fijamos en eso, los padres se sienten muy traicionados, ¿no? Por eso los ancianos, cuando los hijos crecen y no piensan en ser buenos con sus padres y se preguntan, ¿por qué no muere pronto? Entonces se sienten traicionados, ¿no? Y dicen, está bien, me moriré rápidamente. Por eso hay muchos ancianos que se suicidan, ¿no? Eso es algo muy lamentable. Tienes que estar agradecido de que tus padres estén vivos para poder devolverles esa gracia. La gracia de Dios es cientos, mil y 10.000 veces mayor que la gracia de nuestros padres. Y cuando somos salvos y recibimos esa gran gracia, nos preguntamos, ¿cómo puedo pagarle toda la gracia que el Señor me ha dado? No solo debemos decirlo con las palabras, sino que como está escrito en la Biblia, está escrito, ¿no? Con qué y cómo vamos a pagarla. Hay muchas maneras de devolverla, ¿no? Y entre ellos la mejor manera de pagar la gracia de Dios está en Salmos, capítulo 118, versículo 17, dice, no moriré, sino que viviré. Este versículo pueden recitarlo, ¿verdad? Vamos a recitarlo, a memorizarlo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cuando una persona salva muere, rápidamente va delante del Señor. Los que son salvos no deben tener miedo de morir. Cuando muera, me gradúo de esta universidad de sufrimiento y entro en la universidad de la vida eterna, ¿no? Porque la quiebra de este mundo es la disolución de la vida eterna. Y no hay nada que lamentar en este mundo. Debes saber que el propósito de los cristianos que viven en el mundo no es vivir con el deseo de comer bien y vivir bien como otras personas en el mundo. Ya sea que vivamos o muramos, sin importar las dificultades que enfrentemos, lo hacemos ahora para el Señor. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Eso es lo que tenemos que difundir. En Salmos capítulo 66, versículo 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Y qué ha hecho Dios por mi alma? Eso es lo que debemos difundir, la palabra de la gran obra de Dios de sacrificar a su Hijo unigénito, incluso muriendo en la cruz, para que otras personas puedan ser salvas. Si predicas, serán salvos. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, dice. Pero este importante mandato del Señor, la misión de los cristianos y el propósito de nuestra vida en la tierra es este. Cualquier cosa que hagas, ya sea negocios, comercio, trabajo o cualquier otra cosa que hagas,
es un medio y el propósito es difundir el Evangelio de una forma u otra. ¿No es así? No puedes olvidar eso. Si un cristiano pierde su misión o el propósito de vivir, es lo mismo que estar muerto. ¿Para qué vive entonces? Así que ahora el propósito de vivir sin morir es difundir la palabra de lo que Dios ha hecho, de la obra de Dios. Veamos en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, desde el versículo 35. San Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús estaba pasando por la ciudad de Samaria y estaba cansado y hambriento, y sus discípulos fueron al pueblo a comprar algo de comer y se lo llevaron a Jesús. No fueron a comprar comida y se lo llevaron ahí a Jesús y dijeron, Rabí, por favor come. Entonces él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús no comió nada. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una persona que tiene hambre, hambrienta, lo primero que busca es la comida más que cualquier otra cosa, ¿no? Es la comida, ¿no? ¿Verdad? Una persona sedienta necesita agua y cuando Jesús estaba más cansado y hambriento, dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué significa esto? La voluntad del Padre es salvar a los pecadores, incluso al más pequeño de estos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta mujer samaritana, pecadora, escuchó la palabra del Señor y fue a predicar al pueblo. Y la gente del pueblo escuchaba a la mujer y pensaba que algo extraño estaba pasando y estaban saliendo del pueblo. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y quizás los granos apenas estén empezando a ponerse verdes ahora, ¿no? Dice, después de 4 meses llegará el tiempo de la siega. Eso es lo que dicen cuando ven el grano en el campo, ¿no? Pero en las palabras de Jesús dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Jesús está diciendo, alzad los ojos, no miréis esos campos, sino que alzad los ojos espirituales y mirad a esos campos que vienen. Este mundo es una granja, un campo administrado por Dios. Los samaritanos están saliendo por el medio del campo ahora mismo y dice, mirad ahí, ya están blancos para la siega. Aunque Jesús aún no había muerto en la cruz, dijo esto, ¿no? Bajo la premisa de que Jesús los salvaría mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Están blancos para la siega. Y el que siega es el segador, ¿no? El cosechador. Recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Una persona salva es un cosechador que ha recibido todo el salario. Soy una persona que debo difundir el Evangelio hasta mi muerte, aunque no me den nada. Recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Si salvas a los pecadores destinados al infierno, se convierte en grano que va al almacén del cielo, que conduce a la vida eterna, ¿no? Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El que sembró fue Jesús. Un grano de trigo del cielo cayó a la tierra y murió. Y lo que está dando muchos frutos es que ahora estamos difundiendo el Evangelio que el Señor ha cumplido. Y nos hacemos los segadores. No importa qué tan maduros estén los granos, que si no se cosechan, simplemente se secarán y morirán después del tiempo de la siega.
La vez pasada yo, mientras iba a Chonju para el seminario, miré por la ventana del tren, ¿no? Y cuando miré hacia afuera, vi las espigas amarillas en los campos, ¿no? Y habían segado más de la mitad, creo. En algunos lugares se había recogido todo, ¿no? Y en otros todavía quedaba algo. Y después, mientras volvía otra vez, vi que ya habían segado aproximadamente 2/3, ¿no? De lo que había. Probablemente ya lo hayan cosechado todo ahora, supongo, ¿no? Y mientras yo miraba esto, recordé las palabras de Jesús. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿No deberíamos cosecharlo rápidamente antes de que pase el tiempo de la siega? Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Recibir salario significa que los que han sido salvos ya han recibido toda la gracia de Dios, así que, aunque nadie les dé nada, ya han recibido el salario para difundir el Evangelio. Y en las zonas rurales es difícil contratar trabajadores, ¿no? Por eso dicen que pagan los salarios por adelantado, ¿no? Y compran por adelantado a esa persona. Y luego cuando llega el momento de trabajar, llaman a esa persona y trabajan. Entonces luego, como recibieron un salario, pues deben de trabajar esas personas. Asimismo, todos los que han sido salvos y los que predican ya han recibido su salario. Entonces están endeudados. Todos los que se salvan son como trabajadores de la cosecha, ¿no? Que reciben su salario. Y no estamos recogiendo frutos para vida eterna. No es la clase de grano que se come y luego se desecha por detrás, sino que estamos recogiendo frutos para vida eterna que van al almacén del cielo. Frutos para vida eterna. ¿No es esto sorprendente? Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El Señor murió como un grano de trigo para salvarnos y debemos cosechar lo que el Señor sembró. Por eso nos regocijamos con el Señor. Por eso si difundimos el Evangelio y muchas almas se salvan, cuando estemos ante el Señor que ha cumplido la obra de la salvación, y nosotros, los que difundimos el Evangelio, nos regocijaremos grandemente con el Señor. Por eso en San Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38 dice: Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucho que cosechar. Ya pasó la temporada de la siega de los granos que están maduros en los campos, pero son pocos los que siegan. Además, las personas que tienen que ser segadores están ahí en otras cosas, ¿no? Están ahí quietos, ¿no? Sin hacer nada, haciendo otras cosas. ¿Y qué hay que hacer entonces con esto? La mies es mucha, pero los obreros pocos. Se lamentó el Señor de esta manera. Así es. Miren, la era de la gracia está por terminar, y el día de regreso del Señor está cerca, y ha llegado el momento para que aquellos que no han sido salvos enfrenten el juicio final. Hay demasiadas personas no salvas a nuestro alrededor. Todavía hay personas en su familia que no han sido salvas, vecinos, amigos y parientes. Y todo aquel que está andando por ahí fuera es un alma preciosa creada a imagen de Dios, y Jesús murió por ellos también. Pero esto no lo saben, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer entonces? Tengo que difundirlo. Por lo tanto, debemos cosechar rápidamente antes de que termine esta temporada de siega. En Proverbios capítulo 10, versículo 5 dice: El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. En el tiempo de la cosecha es muy ocupado. Simplemente no hay tiempo ni para descansar, ni para comer, ¿no? Porque hay que trabajar muy duro. Tenemos que cosechar todo rápidamente antes de que se pase la temporada de la siega. Y no sé cómo es estos días, pero en el pasado
No se decía a los estudiantes, incluso a los estudiantes de escuela primaria, que den clases en casa durante la temporada de la siega. Eso significa que son como unas vacaciones temporales, ¿no? Porque al menos tienen que recoger, ¿no? Tienen que ayudar a cosechar un poco. Y todos tienen que ayudar en la cosecha, pero esta temporada de la siega está por terminar y hay mucho que cosechar. Pero si mi hijo, que se supone que debe de estar cosechando el grano, está durmiendo, está tomando una siesta. Entonces, el que duerme durante la cosecha es hijo, qué avergüenza. En este mundo el cuerpo está dormido y está haciendo otras cosas, ¿no? ¿No es así? Diciendo, aunque yo no lo haga, no pasa nada, ¿no? Porque los pastores y evangelistas están trabajando duro. Sí, lo estamos haciendo. Pero entonces, ¿no eres responsable de lo que no hiciste? ¿En qué parte de la Biblia dice que los miembros normales no tienen que evangelizar? Si descuidas una salvación tan grande, sabes que tu propia salvación es grande y preciosa. Entonces, ¿por qué descuida la salvación de las almas de otras personas? ¿Por qué eres indiferente y los ignoras? ¿Está bien eso? En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo es el momento de ser salvo? Ahora. Cuando predican, los no creyentes dicen, ah, bueno, sí, sí, ya hay que ser salvo, sí, pero ahora estoy ocupado, así que ya lo haré poco a poco. Poco a poco, dicen. En general, esas personas no pueden recibir la salvación. El diablo continuamente dice, sí, está bien, poco a poco, hasta que te mueras, poco a poco, sí. Alguien dijo, poco a poco hasta que venga el diablo, poco a poco hasta que muera. Un día, una persona puede morir repentinamente, ¿no? Puede morir de repente a causa de un desastre, un accidente o una enfermedad. ¿Qué tan frágil es nuestra vida carnal? Necesito recibir la salvación antes de morir. ¿Qué tantas cosas tienes que hacer antes de morir? Eso es porque no lo sabes. Porque descuidamos una salvación tan grande. Sin embargo, si una persona que ha sido salva sabe que su propia salvación es grande y preciosa, también debe considerar grande y preciosa la salvación de las almas de otras personas y no descuidarlas. Diciendo, ah, si esa persona recibe la salvación o no, ese es su problema. Ya hará él como quiera. Si no funciona después de predicar unas cuantas veces, simplemente te rindes. No, debes continuar, seguir. Si descuidas la salvación de las almas de otras personas, no podrá ser salva. Debes comprender cuán grande y preciosa es la salvación. Así que ahora la era de la gracia está llegando a su fin ahora, ¿no? ¿No saben que la venida del Señor está tan cerca? ¿Qué pasa cuando venga el Señor? Nosotros iremos delante del Señor, pero los que no sean salvos perecerán para siempre. ¿Y no eres responsable de eso? Si descuidamos la grande, preciosa y asombrosa salvación que Dios logró mediante el sacrificio de su Hijo unigénito, entonces a los que fueron salvos primero, el no evangelizar es un pecado de negligencia. Si lo considera indiferente, no podrá ser salva ese alma. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Si ni siquiera los que hemos sido salvos, no, si mantenemos la boca cerrada y no predicamos, nadie se salvará. No, y tenemos la promesa, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si eres salvo primero, la puerta de la salvación está abierta en tu casa. Entonces, ¿eso significa que serán salvos automáticamente? No. Debes orar para que tu familia sea salva. Y como alguien que ha sido salvo, debes dar el ejemplo.
Debemos seguir evangelizando con un corazón sincero, anhelando, ¿no? Tienes que ser persistente. Por eso, si no difundes el evangelio, nadie podrá ser salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nosotros somos las personas enviadas, salvados primeros. ¿Por qué viven las personas salvas en esta tierra? ¿Viven porque no pueden morir? ¿O porque tienes apego de algo en este mundo? No. Porque por su propio bien es 100% mejor ir rápidamente ante el Señor. Cuando miramos a aquellos que tienen una salvación segura y llevan una vida cristiana antes de ir ante el Señor, ¿no? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dicen, ¿no? En el capítulo 14 de Apocalipsis dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque las dificultades y los trabajos terrenales han terminado y hemos entrado en el descanso eterno, ¿no? Y las personas que han sido salvas tienen algún tipo de apego o deseo en este mundo, al igual que las personas que no son salvas. Si todo esto se va a pudrir y desaparecer, si nos presentamos ante el Señor incluso hoy, nuestro trabajo y sufrimiento terminarán y entraremos en el descanso y la gloria del Señor. Nos encontraremos con el Señor que nos salvó, con nuestro amado Padre Celestial, y nos encontraremos con los santos que nos precedieron. Qué feliz seré mientras canto aleluya cuando me encuentre con todos los santos que han estado esperando en ese lugar, ¿no? Yo cuando pienso en eso, de verdad quiero ir rápido, deseo ir rápido ahí, rápido. ¿Por qué vivimos en este mundo? Porque tengo trabajo que hacer. Por eso mi pequeño deseo personal es que cuando haya terminado todo mi trabajo aquí, todo lo que pueda hacer, que ese día me lleve el Señor. Desde ese día, cuando termine. Porque cuando termine ya no habrá razón para que yo esté viviendo en este mundo. Las cosas físicas y carnales, todo lo demás, esto es todo lo que Dios ha permitido. Y si dice hasta aquí, entonces es el fin, ¿no? Porque no hay nada que yo pueda hacer. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabes que hacer lo bueno, la voluntad de Dios y la difusión del Evangelio son las cosas más grandes y preciosas. Y aunque lo sabe, no lo hace. ¿Por qué continuamente pones excusas? Porque yo soy así, porque la situación es así, porque el ambiente es así. ¿Por qué tiene tantas excusas? Escuchen o dejen de escuchar. Nos dijo que siempre debemos esforzarnos por evangelizar, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Veamos en Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, capítulo 24, desde el versículo 11 al 12, leo yo. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Estas palabras son en realidad unas palabras muy temerosas, ¿no? ¿A quién le dice esto? A la persona que ha sido salva. Libra a los que son llevados a la muerte, y salva a los que están en peligro de muerte. Las personas en este mundo están siendo arrastradas a la muerte, ya sean familiares, vecinos o parientes, ¿no? Que no son salvos, ¿verdad? A los que están en peligro de muerte, a los que son arrastrados por el diablo, sálvales. Significa que no permitas que perezcan. Significa ayudar a que seas salvo. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Si dices, no lo sabía, no lo sabía, yo no lo sabía. Están siendo arrastrados al infierno, pero ¿qué dices? ¿Que yo no lo sabía? Estás mintiendo. Después de que Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No lo sé yo. Aunque él lo había matado, dice que no lo sabe. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué le habrá clamado? Dios, mi hermano Caín me mató. Por favor, véngame de este enemigo. Las personas que están siendo arrastradas a la destrucción, y hay muchas personas a mi alrededor a las que puedo ayudar, pero si les dejo así, tal cual, diciendo, no lo sabía, no lo sabía, ¿no lo sabías? ¿Por qué no lo sabes? Estás engañando a tu conciencia. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios pesa nuestros corazones y protege nuestras almas y mira dentro de nuestros corazones. Y los cristianos están engañando su conciencia. Y dará al hombre según sus obras. ¿Según qué obras? Debes saber que Dios te juzgará por el pecado de no predicar el Evangelio. Los salvos no van al infierno, pero son juzgados por no haber hecho lo bueno. ¿Por qué? En 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 10, el apóstol Pablo dice, por tanto, procuramos también, no ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El apóstol Pablo se esforzó por ser alguien que agrada al Señor, ya sea que viva o muera, ¿no? ¿Y qué es lo que agrada al Señor? En San Lucas capítulo 15, versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios se complace mucho cuando un pecador destinado a la destrucción es salvo. Se siente muy feliz cuando los cristianos difunden del Evangelio y esas personas reciben la salvación. ¿No nos regocijamos cuando aquellas personas reciben la salvación? Y si difundiéramos el Evangelio en muchos lugares del mundo, ¿no? Y muchas personas se salvan, entonces también estamos muy alegres y felices. ¿Solamente estamos felices? ¿Y no debemos nosotros también hacer algo? También tienes que hacer algo, ¿no? Debemos hacer lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios, ¿no? Y por eso dice, y dará al hombre según sus obras, dice, según lo que cada uno haya hecho, sea bueno o malo. Hacer según la voluntad de Dios es lo bueno y no hacer la voluntad de Dios es lo malo. Vivir según la carne es lo malo y vivir según el Espíritu Santo es lo bueno. ¿No es lo bueno lo que agrada a Dios y lo malo lo que desagrada a Dios? Dice que Él juzga tanto el bien como el mal, ¿no? Lo bueno y lo malo. En este momento, en este mundo estamos así de paso ahora, pero no debemos olvidar nuestro propósito de estar en esta tierra. Digamos que estaba conduciendo un coche, ¿no? Y vi morir a una persona, ¿no? Tras un accidente en la carretera. Que estaba muriéndose una persona, ¿no? Y si simplemente lo dejamos así y pasamos, ¿no? Diciendo, ay, qué lamentable, ¿no? Va a morir, qué lástima. Y pasamos de largo. Por muy ocupado que esté, tengo que por lo menos meter a esa persona en mi coche y llevarlo al hospital. O llamar rápidamente
al 112, ¿no? Lo antes posible. Es lo justo, ¿no? Intentar salvar a esa persona de alguna manera, ¿verdad? Si pasas de largo después de ver a alguien a punto de morir, te conviertes en un asesino indirecto. Si le ayudas un poco, puede que viva. ¿No es así? En San Lucas capítulo 10 hay una parábola de Jesús, ¿no? Que dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. No, hay una persona que se encontró con ladrones y quedó medio muerto y estaba ahí muriéndose. Pero un sacerdote que pasaba por allí lo vio y dijo, ah, te encontraste con un ladrón, ah, estás medio muerto, ah, es una lástima. Y pasó. Cuando lo vio, pasó evitándolo. Estoy ocupado. Fingió no verlo y pasó de largo. Un sacerdote. Luego, un levita. Un levita es una persona que sirve en el templo con mucho esfuerzo. También el levita lo vio y pasó evitándolo. Ese sacerdote y levita se supone que son personas que sirven bien a Dios. Pero ¿por qué simplemente miraron a la persona que está ahí a punto de morir y pasaron de largo? No importa si se muere o no. Pero pasaba un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, ¿verdad? Es un buen samaritano y ese es Jesús. ¿Y qué dijo Jesús después? Ve y haz tú lo mismo. Una persona salva debe convertirse en el segundo samaritano, así como el Señor me salvó a mí. ¿Hay alguien muriendo y simplemente pasas de largo? ¿Y lo evitas? ¿Puedes evitarlo ante el Señor? Así como Jesús hizo para salvarnos, nos ordenó ir y hacer lo mismo. Nos lo ordenó a nosotros también. Y además, ya, bueno, no tengo mucho tiempo, entonces lo haré rápidamente sin buscar en la Biblia. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17 hasta el 19, Dios advirtió al profeta Ezequiel, ¿no? Y dijo, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dice, amonéstales, pero si no escuchan y el impío muere en el pecado, no eres responsable. Estás limpio de la sangre del muerto. Pero si no lo predicas y lo dejas y muere, su sangre demandaré de tu mano. Esa es tu responsabilidad, ¿no? Este atalaya, ¿qué es? ¿No? Tiene dos significados. Es una persona que ve lejos y otro es el vigilante, ¿no? El que vigila. Como dicen estos días, es el que hace guardia, ¿no? Y comprueba si el enemigo viene o no. Por eso tiene que estar permanecer despierto, ¿no? Tienes que ver al enemigo venir desde lejos y tocar la trompeta cuando lo veas. Debe tocar la trompeta de advertencia, ¿no? En vez de tocar la bocina para dormir, ¿no? Cuando viene el enemigo. Por eso, si el atalaya no toca la trompeta y mueren las personas, entonces esa responsabilidad de la sangre se le demandará al atalaya. Por tanto, escuchen o dejen de escuchar, háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Escuchen o no, tenemos la responsabilidad de difundir la palabra a nosotros. No soy responsable si no escuchan mi mensaje. Sin embargo, si no lo transmites, eres responsable de ello. Por eso, nosotros somos atalayas. Es como saber que irán al infierno si no difundes el evangelio, pero no tocas la trompeta, ¿no? Igual que cuando no tocas la trompeta cuando el enemigo viene a invadir. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Predicar el Evangelio es la manera de salvar a todo aquel que cree. ¿Y cómo puedo avergonzarme del Evangelio entonces? En el pasado, cuando le decían a los que creen en Jesús que evangelizaran, le daba vergüenza repartir folletos, ¿no? Y decían, ah, sí, sí, que crean en Jesús. Así. ¿Y tanto te da vergüenza evangelizar? Hace mucho tiempo, cuando viajaba solo para evangelizar, ¿no? Algo que ocurrió en Kimje, ¿no? Allí había algunas personas que habían sido salvas a través de mi evangelización y se estaban reuniendo allí. Y yo les dije, no, porque en esa iglesia había bastantes diáconos y madres, ¿no? En la iglesia. Entonces les pedí, por favor, háganme una ropa. Háganme una ropa, una chaqueta, así, con un bonito bordado que diga Jesús, cielo, resurrección en el frente y atrás que ponga arrepentíos y creed en el Evangelio. Que me lo borden así bonito. Y me preguntaron, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo le dije, lo usaré, me lo pondré. Porque no hará falta ir diciendo con la boca que se arrepientan ni crean, sino que si llevo puesto esta chaqueta, lo leerán, ¿no? Entonces me dijeron, ay, no, no, qué vergüenza, no lo hagas. Y en ese momento, uno de los diáconos que era salvo me dijo, no, él, su apellido es On, nunca me olvido de su apellido, ¿no? Él me dijo, yo te lo haré. Por eso me puse un abrigo así de color oscuro y ahí eh, escribió, ¿no? Que bordado, ¿no? Aquí Jesús cielo y luego atrás arrepentíos y creed en el Evangelio. Y por eso me lo puse y me llevé una Biblia conmigo y salí hacia afuera. Y aunque yo no diga nada, la gente lo ve y dicen, Jesús, cielo, resurrección, vida eterna, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Todos las personas lo leían con su propia boca, ¿no? Incluso cuando subía al autobús lo leían por delante y por detrás, ¿no? Era divertido. Al principio daba un poco de vergüenza, pero pensé, probemos a ver qué tan vergonzoso es. ¿Me avergüenzo yo del Evangelio? ¿No? Y después de un tiempo ya no había nada de vergüenza. Incluso si me subía al tren con un paquete de folletos, poniéndome esa ropa, ¿no? Entonces la gente eh, me aceptaba el folleto. Y una vez, mientras estaba predicando en un tren, sentado justo al lado de la ventana, alguien me llamó, ¿no? Tocó la ventana desde fuera. Y yo abrí la ventana, y cuando abrí la ventana, una persona me dio dinero y se fue. Porque estaba muy conmovido, ¿no? Entonces, de todos modos, así, pues ya al final ya no tenía nada de vergüenza. Y entonces ya me quité esa chaqueta, y cuando iba a tirarla, un hermano me dijo, dámelo. Y entonces se lo di. ¿Podemos nosotros avergonzarnos del Evangelio? A algunas personas les da vergüenza incluso mirar la Biblia en público. ¿La vergüenza eso? Ábrelo con orgullo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En San Marcos capítulo 8, versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se dice que si nos avergonzamos del Evangelio del Señor, el Señor se avergonzará de esa persona cuando venga. No sabemos lo que podría pasar. ¿Cómo podemos avergonzarnos del Evangelio nosotros? Y en Romanos capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice que era deudor. ¿Con quién estaba en deuda Pablo? Porque él dijo, no debáis a nadie nada. ¿Y cuántas personas también sacrificaron sus vidas para traernos este evangelio hasta nosotros? Gracias a ellos hemos sido salvos y estamos en deuda con él. Difundir el evangelio es como un deudor que paga una deuda. Una persona que no predica con seguridad el evangelio y el evangelio de Cristo es lo mismo que una persona que tiene toda su deuda y no tiene intención de pagarla. Una persona que está endeudada tiene la obligación de pagar la deuda, pero no cumplir con esa obligación es pecado.
Y también una persona a la que no le gustan las dificultades ni los sacrificios por el Evangelio. Se necesita mucho sufrimiento y sacrificio para difundir este Evangelio. En San Juan, capítulo 12, versículo 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, ¿no? Jesús es un grano de trigo que cayó del cielo a la tierra y murió para salvarnos. Murió el Hijo unigénito y nacieron muchos hijos. Y ahora nosotros también, como un grano de trigo, es un sacrificio, ¿no? Hasta mi muerte. No, mi tiempo, mi material, mi libertad, mi felicidad y hasta mi vida también, si fuera necesario. Donde no hay sacrificios, no hay obra. Por eso, en Hechos, capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo dijo: el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para poder cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús, la vida que recibí de Dios, la misión de difundir el Evangelio, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Puedo dar incluso 100 veces mi vida. De hecho, el apóstol Pablo sufrió tanto por causa del Evangelio, que incluso al final se fue a Roma y fue decapitado mientras predicaba. Y donde se predica el Evangelio, siempre hay sufrimiento y sacrificio. Y debemos entender que el Evangelio se difunde a través del sufrimiento y el sacrificio de los cristianos. Además, si vemos en San Lucas capítulo 16, versículos 9 al 11, dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿A qué se refiere esto? Para difundir el Evangelio debemos sacrificar nuestro tiempo y todo lo que tenemos, pero también debemos sacrificar cosas materiales, riquezas. Se deben sacrificar muchas riquezas para difundir el Evangelio. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué clase de amigos? No se refiere a amigos del mundo, sino a amigos que van al cielo, ¿no? Los salvos. En San Juan capítulo 15 Jesús dijo: nadie tiene mayor amigo que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. El Señor es quien entregó su vida para salvarme a un pecador como yo y hacerme su amigo. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo y toda nuestra libertad y nuestras riquezas para salvar a otras almas. Y saben que se necesita mucha riqueza para difundir el Evangelio, ¿verdad? También deben enviarse misioneros. Quizás a lo mejor no saben cuánto cuesta enviar a una familia de misionera, ¿no? Pero si pensamos en el dinero, no podemos enviar misioneros. Pero actualmente nuestra iglesia en Corea está enviando muchos misioneros a 82 países extranjeros y hay aún más evangelistas y predicadores locales aquí. Y como evangelizamos casi exclusivamente en países pobres, tenemos que enviar todos los fondos para la evangelización. Y cuesta mucho dinero llevar a cabo la evangelización. Y nuestra iglesia está haciendo eso. Lo estamos haciendo sin mucha dificultad. ¿Por qué? Porque ahora que la iglesia creció tanto, están decididos a enviar misioneros, aunque yo no pueda ir como misionero. Si nos fijamos en las ofrendas realizadas a misioneros de todo el mundo, es asombroso de verdad. Por eso el Evangelio se difunde activamente, y sin tales sacrificios la evangelización no sería posible. Dios está trabajando para garantizar que esas fervientes oraciones y sacrificios no sean en vano. Por lo tanto, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Si reciben la salvación, son amigos. Para que cuando éstas falten, cuando todo en este mundo llegue a su fin, ¿no? Ellos, ¿no? Los amigos que he hecho, os reciban en las moradas eternas. La morada eterna es el cielo. Cuando vayamos al cielo, no solo nos recibirá el Señor, sino que también aquellos que fueron salvos por nuestro sacrificio. Personas que no solo evangelizamos directamente, sino que indirectamente, mediante nuestra ofrenda material, y fueron salvos, ¿no? Mientras ese material estaba siendo utilizado. Y ahora probablemente no sepamos quién fue salvo y con qué sacrificio fue, ¿no? Sin embargo, cuando vengo ante el Señor, lo sabremos todo.
¿Quién sacrificó, no? Y para que sea salvo esta persona. Por eso dice que nos recibirán con alegría. A veces cuando viajo al extranjero, lejos, ahí en el aeropuerto, los hermanos y hermanas me están esperando. Y a veces me cuelgan un ramo de flores alrededor del cuello. Pero si, por ejemplo, cuando vas a un lugar lejano por primera vez y te bajas en el aeropuerto y no encuentras a nadie esperándote, ni a nadie que te reciba, qué tan solitario sería, ¿no? ¿Quién te dará la bienvenida cuando vayas al cielo entonces? No sabemos quién es salvo debido a nuestro arduo trabajo y sacrificio y debido a nuestros sacrificios materiales, pero Dios lo sabe todo. Y la persona que ha sido salva también lo sabe. En ese momento nuestro conocimiento será completo, tal como el Señor lo sabe, ¿no? Por eso dice que nos recibiremos. Difundamos este Evangelio entregando todo nuestro cuerpo y riquezas. El Evangelio no puede difundirse por sí solo. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 el apóstol Pablo le dijo a Timoteo antes de su muerte, le dijo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Dios obra con poder entre aquellos que sufren con el Evangelio. Dios no obra a través de personas tacañas o egoístas. Dios no usa personas que evangelizan para ganarse la vida, no para su beneficio. ¿Dónde está esa persona en la Biblia? Personas que decidieron morir por el Evangelio. Por eso, el pecado de no evangelizar es también, ¿no?, la persona que ignora la recompensa y la gloria eterna que el Señor quiere dar. Es una persona que abandona esto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Después de ser salvos, si sacrificamos nuestro tiempo, nuestro material, nuestra libertad, nuestra felicidad e incluso nuestra vida para el Señor y por el Evangelio, habrá una recompensa eterna y gloriosa por esto. Y en Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento y sacrificio es temporal, pero la gloria es eterna. Por eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si sacrificamos por el Señor, ¿cuánto sacrificamos? Igual el sufrimiento, ¿no? Sin embargo, la gloria que da el Señor es gloria y es gloriosa y es eterna. Y aún así, ¿no quieren recibirla? Algunas personas dicen, ¿qué más da si recibes esa recompensa o no? Con ir a la última fila del cielo ya es suficiente. Vayan hoy ante el Señor a ver si pueden decir eso. Dirían, si hubiese sabido que esto sucedería, habría vivido una vida más valiente, pero viví una vida cobarde debido a este cuerpo sin valor. Se darán cuenta de esto seguro. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, firmes en la esperanza, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque el Señor nos recompensa con cosas eternas y gloriosas. Por eso debemos trabajar nosotros duro antes de presentarnos, antes de ir ante el Señor. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor también quiere venir pronto. ¿Por qué? Para recompensarnos. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación se recibe igualmente por la gracia de Dios, pero debes saber que la gloria es diferente dependiendo de cómo cada uno vivió para el Señor y el Evangelio después de ser salvo. Esa gloria es eterna. Y dice en 1 Corintios capítulo 3 que ha recibido la salvación, pero hay salvación vergonzosa, ¿no? Otros reciben gloria, pero si yo no tengo nada, es como
En una ceremonia de graduación, algunas personas obtienen matrículas de honor y premios por asistencia completa, etcétera, etcétera. Pero si no obtienes ningún premio, qué vergüenza, ¿no? Pasarías. Por eso dice, sed fieles hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. Todo lo que tenemos en este mundo es en vano, pero lo que vivimos para el Señor y para el Evangelio nunca es en vano. Sin embargo, hay personas que dicen que son salvas, pero no tienen ningún interés en la evangelización. Recibir la salvación es el fin y ya está. ¿De verdad estás seguro que eres salvo? Cuando veo gente así, honestamente dudo de su salvación. ¿Realmente son salvos? ¿Está el amor y la vida del Señor en esa persona? ¿Hay alguien muriendo a tu lado, pero no tienes ningún deseo de mirar hacia atrás, hacia esa persona? Si ves a alguien que se muere de hambre, ¿no le comprarías al menos pan? Si alguien cae al agua y tú estás pasando, ¿no te lanzarías e intentarías salvarlo? ¿Y qué vamos a hacer con todas las pobres almas que nos rodean? Hay mucho que debemos hacer para difundir el Evangelio. Por eso hoy, al igual que se recoge el grano en el campo antes de que se pase la temporada de la siega, ¿no? La temporada de la siega ya casi está terminando, ¿no? Y todo el grano del campo ya casi está cosechado. Sin embargo, en Jeremías capítulo 8, versículo 20 dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. La siega pasó y el verano pasó, pero el grano en el campo está diciendo, nadie nos ha cosechado. Están esperando la guadaña del segador, pero no hay ningún segador. La siega está por terminar. La siega está pasando, pero todavía no hemos sido salvos. Están suplicando. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a fingir que no escuchamos? Tenemos que hacer algo. Si hago lo mejor que puedo, Dios obrará a continuación. Por eso, antes de que venga el Señor, antes de que termine la era de la gracia, antes de que llegue la noche en que no podamos trabajar, debemos difundir rápidamente el Evangelio del Señor para que muchas almas puedan salvarse. ¿No se está llevando a cabo activamente la obra de salvación de Dios en todo el mundo a través de nuestra iglesia? Entonces, para eso debemos orar juntos, cooperar juntos, difundir el Evangelio juntos y sacrificarnos juntos para lograr la gran obra de Dios. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, tuviste misericordia de nosotros cuando estábamos lejos de ti en medio del pecado y recibiste el juicio y la maldición que nosotros debíamos recibir. Y gracias por salvarnos mediante la sangre preciosa que derramó el Señor por nosotros gratuitamente. Nuestro cuerpo y alma también son tuyos, Señor. Deseamos vivir el resto de nuestra vida para el Señor y el Evangelio. También hay muchas almas perdidas a nuestro alrededor y sabemos que si no predicamos, ninguno de nuestros familiares, parientes, vecinos podrán recibir la salvación. Ayúdanos para que nosotros podamos predicarles a estas personas. Y ayúdanos a no desperdiciar la oportunidad que nos diste y a usar de manera preciosa y valiosa nuestro tiempo y nuestro material y nuestra libertad para tu gran obra, para la gran obra de la predicación del Evangelio, para tu voluntad, para poder hacer la obra que tanto te agrada, Señor. Utilízanos preciosa y valiosamente por tu voluntad, Señor. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.